Bueno, este artículo se llama Más allá de las cajas negras, devolviendo transparencia estética a la investigación científica. Bueno, decidí traer esta lectura, es sobre un proyecto que ya tiene bastantes años, participé en este proyecto hace unos 15 años y lo que me gusta de este proyecto y quisiera rescatar es esa idea de devolver la transparencia y con eso quiere decir es poder entender los mecanismos y también recuperar todo este tema de arte y de estética en la investigación científica haciendo uso de tecnología. Realmente los argumentos de los autores tienen que ver con que cada vez más en los avances modernos tenemos dispositivos opacos, o sea que sabemos qué hacen, pero no sabemos y comprendemos su funcionamiento y que no necesariamente nos preocupamos por la parte estética de cómo están, cómo se ven y cómo están construidos. Y ellos dicen, bueno, las tecnologías han ayudado, han contribuido a que así haya sido la evolución, pero lo que argumentan es que estas mismas tecnologías pueden ser un mecanismo para devolver esa transparencia estética a los instrumentos científicos y todo esto con el tema de enamorar a los niños de las investigaciones científicas y de la ciencia, que es realmente el corazón de lo que quiere hacer nuestra organización CID. Varias ideas por las que nacen, tal vez este proyecto, tienen que ver con hacer ciencia casera, o sea, eh, relacionarse con ideas, traer la ciencia digamos, a lo cercano de los aprendices, de los niños, de lo que les interesa, de su entorno. Eh, Trabajar la parte de diseño, o sea, la parte de construcción, que ellos están involucrados en diseñar instrumentos científicos. La parte de microordenadores, que son tarjetas de robótica programables, o sea, uno de los instrumentos que se utilizan para este proyecto, y toda la parte de programación que tiene que ver muchísimo con lo que estamos haciendo en este curso de trabajo con Scratch. Otras ideas que también son importantes, por supuesto, está todo el enfoque construccionista, que informa todo este trabajo que hacemos en MIT, que tiene que ver, como lo hablábamos hace un par de semanas, con la construcción del conocimiento y con este proceso activo de construir un artefacto o algo físico eh, y cómo contribuye este proceso de construcción física a la construcción del conocimiento, ¿no? Y a la creación de modelos mentales. Nuevamente la ciencia del mundo real, muy conectado a ese tema de la ciencia casera, en lo que es mi entorno, trabajo con sensores y con control, que quiere decir que son sensores al mismo tiempo que motores, o sea, toda la parte de programación de microcontroladores. Un tema bastante importante en este trabajo, y les voy a hablar un poco sobre el dispositivo que utilizamos, pero es la movilidad, o sea, que la computación se vaya a los instrumentos para mejorarlos, que sea de bajo costo para que muchos lo puedan utilizar, promover que ese aprendizaje sea algo que no pasa solamente en la escuela, la ciencia, la investigación, el aprender, no es algo que solamente es tarea de la escuela, del colegio, sino que es digamos, una actividad de la vida, aprender en todo momento y el uso de materiales reciclables, artesanos, como les decimos, y toda la parte de diseño, o sea, involucrar a los niños en la parte de diseño, construcción, creación. Utilizamos un dispositivo, este dispositivo fue realmente el corazón de este proyecto y la idea, un dispositivo que ya no está en circulación, pero que creamos en el lab, era un microcontrolador reprogramable, o sea, utilizábamos un lenguaje parecido al lenguaje que estamos utilizando en Scratch, pero para programar, en lugar de programar nuestros personajes, como el gato y todos los personajes que creamos en Scratch, era reprogramar este dispositivo para controlar motores y luces, para recolectar sensores, información del ambiente. Eh, y bueno, otra capacidad del dispositivo era de recolectar datos internamente y datos que yo podía recuperar. Entonces la idea era promover el uso de esta tecnología en diferentes ambientes, algunos museos, otros colegios, clubes,
donde pudiéramos trabajar con los niños en proyectos que les interesaran, donde ellos estaban construyendo instrumentos científicos para hacer algún tipo de investigación. Y bueno, parte de lo que los autores hacen en este artículo es presentar varios casos y con estos casos algunas conclusiones. Entonces les voy a hablar de algunos de estos casos. Este particularmente es un proyecto que yo hice con un grupo de niñas y la idea era, bueno, como decimos nosotros, llegar hasta donde las niñas, buscar sus intereses, y es un tema de bastante interés actual porque tenemos que las niñas pues están menos dedicadas a temas técnicos, científicos, de ingeniería, y uno de los objetivos que teníamos en este proyecto era pues buscar los intereses y partir de los intereses de este grupo de niñas para trabajar con ellos proyectos de investigación científica. Estas particularmente estaban interesadas en los pájaros, tenían algunas estaciones de pájaros en su casa. Bueno, empezamos todo un debate de qué les gustaría conocer sobre los pájaros. ¿Será que les gusta diferente música y escuchan esa música y están atraídos a esa música? ¿Será que ven diferentes colores? Y bueno, la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer esta averiguación? ¿No? Tenemos una hipótesis, ¿cómo vamos a hacer esta averiguación? Entonces decidimos construir esta casa o estación de pajaritos con dos mecanismos importantes. Uno era un sensor que detectaba cuando el pajarito llegaba, activaba un mecanismo, programamos para activar un mecanismo y entonces el mecanismo lo que hacía era presionar el botón de la cámara para tomar una foto. Entonces hicimos toda una investigación de diferentes colores, tomamos algunas fotos y bueno, algunas reflexiones sobre con qué color teníamos más pájaros y qué tipos de pájaros. Eh, y bueno, en eso consistió el proyecto y vamos a ver pues realmente uno de los temas más lindos cuando hacíamos algunas entrevistas a estas niñas era cuál es la diferencia entre este instrumento y un instrumento que yo pueda comprar en una estación de pájaros que compre en una tienda. Ella decía que es mío. Y volvemos a ese tema de Paper que nos hablaba de esas conexiones emocionales tan importantes y cómo los niños se enamoran de crear y construir sus proyectos cuando son desde su interés. Y bueno, los aprendizajes que esto genera no solo para enamorarse de la ciencia, sino para hacer uso de la tecnología de una forma fluida, como seguro vamos a hablar en el otro artículo. Un segundo proyecto que denominamos la Caminata del Chocolate consistía en, bueno, trabajar con las niñas ciertos tipos de proyectos. Este proyecto lo que queríamos hacer era recrear historias sobre recolección de datos. Entonces, una de las actividades que teníamos con ellas era programar estos dispositivos con unos sensores. En este caso, esto es un sensor de temperatura, a veces era sensores de luz, y bueno, hacer una caminada y después tratar de reproducir o interpretar para contar la historia de esos datos. Esta es una caminada en la que las niñas, algunas de las niñas hicieron un sensor de temperatura en el chocolate y pudieron observar cómo la temperatura del chocolate pues se reducía a medida que pasaba el tiempo. Y bueno, este es interesante, este es de uno de los profesores que trabajaba con nosotros. Y bueno, si vemos los picos de temperatura, tal vez podemos pensar que es en invierno, porque cuando dice cuando sale del Media Lab, o sea, de la oficina, baja la temperatura, luego pasa por uno de los edificios, cuando uno sale del edificio para llegar a la estación del tren, hay un edificio en mitad, o sea que entró a una temperatura más caliente, volvió a bajar, entra al metro, a la estación del metro, luego vuelve a salir y llega caminando hacia el club, que es donde hacíamos este trabajo. Así que es recrear, o sea, enseñar a los niños a recolectar información, pero lo más importante es ser apasionadas por esa información y tratar de interpretar y contar la historia de los datos, era básicamente. Entonces, este fue un segundo tipo de actividad o proyecto. Este es un proyecto de máquinas de bolita de cristal, no sé, canicas o bolas de cristal, no sé cómo
lo llamemos en Ecuador, pero se hizo en un museo y este trabajo lo hizo una niña que inmediatamente que vio la actividad se apasionó y la idea era crear una pared de obstáculos donde yo ponía una bola de cristal y entonces tenía varias canoas y varios motores y movían, o sea, hacía todo una pared de obstáculos para estas bolitas de cristal. La historia interesante es que ella se apasiona, tiene todas las teorías de cuál es la inclinación, cómo tengo que mover el motor y hace todo un experimento. Obviamente no es formalmente una hipótesis, pero obviamente lo que pensamos era que eran pequeñas hipótesis donde ella va construyendo y refinando y corrigiendo errores para llegar a lo que a ella le interesa. Ella trató de presentar inicialmente este proyecto en su feria de ciencia del colegio y bueno, los profesores o la profesora de ciencia dijo que esto no era un proyecto de ciencia y bueno, trató de imponerle un proyecto. Eh, eh, Tratamos de apoyar, o sea, las personas que trabajaron con ella finalmente le aceptaron su proyecto como uno de los proyectos de la Feria de Ciencia y ganó uno de los primeros premios. Así que pues viene del interés, de la pasión y ahí es que hacer explícito los aprendizajes. Eh, y un último proyecto que no era de niñas, pero era un proyecto de una estudiante de pregrado que quiso utilizar estos dispositivos para crear muestras artísticas, pero que tenían muchísimo que ver con ciencia. La primera que está ahí es una flor medidora de luz y lo que hacía era que cuando había mucha luz se abría, como se abre tal vez algunas de las flores, y cuando había menos luz se iba cerrando. Entonces es como utilizar la información, utilizar la tecnología para crear dispositivos o vamos, muestras que interpretan de alguna manera la información, en este caso la luz, y un segundo dispositivo para visualizar corriente. O sea, era un dispositivo que manejaba un papel que cambia de color con la luz, y entonces era como de alguna manera hacer visible el paso de corriente de un lado al otro. Eh, y nuevamente es un, digamos, desarrollo de instrumentos científicos, en este caso la interpretación de algunos de los fenómenos y los datos que esta estudiante pues quiso trabajar. Estos son 4 casos que se presentan en el proyecto, en el artículo. Yo solamente vamos a leer solamente la parte inicial del proyecto, los casos no están en el artículo en detalle, pero digamos la conclusión es que diseñar las propias herramientas es un componente particularmente importante en el diseño de su propia investigación. O sea, no puedo, muchas veces tal vez el argumento es que yo hago y me tengo que acomodar a los instrumentos que tengo para hacer mis experimentos científicos y la idea nuestra fue eh, pues parte de la investigación científica tenía que ver con crear un instrumento que tal vez no existe y que los niños, pues al tener que diseñarlos, tenían una relación con no solo el fenómeno y el concepto de ciencia a estudiar, pero con todo el proceso de la investigación científica. Algunas reflexiones eh, tienen que ver con este tipo de proyectos permite digamos, este tipo de proyectos, hablándolo como en el contexto de uso de tecnología, de diseño de aparatos científicos, pues permite que se desarrollen proyectos de muchas clases. Lo vimos acá con la estación de pájaros, eh, los experimentos de recolección de datos y cuenta de historias de los datos, la máquina de canicas, todos son diferentes proyectos y es interesante ver las posibilidades y que las herramientas y los contextos de trabajo permiten esa gran variedad de posibilidades. Observamos en todos los contextos que había gran motivación de los estudiantes cuando desarrollan sus propios instrumentos científicos, cuando hacen una investigación científica, en lugar de hacer un tipo de proyectos de ciencia donde, digamos, tengo paso a paso casi una receta de todo lo que tengo que hacer y los instrumentos que puedo utilizar no me permiten
ninguna variación, que es alguno de los experimentos que tenemos disponibles en ciencia. Entonces observamos es que la motivación era grande cuando los estudiantes podían involucrarse en ese diseño de su instrumento como parte de esa investigación científica. Una gran integración del arte y la tecnología que nos parece importante, incluso uno de los temas que trabajamos muchísimo nosotros en el laboratorio, donde yo trabajo en la universidad, es el tema del arte y la tecnología, que no se puede separar el arte y la parte artística de todo el trabajo y el aprendizaje. Y bueno, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Una de las observaciones grandes que hicimos es que los estudiantes son más críticos y, digamos, están más interesados por el detalle, el refinamiento de los detalles cuando ellos están más involucrados en este proceso científico que cuando el proyecto es ajeno. O sea que vimos un gran desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de un entendimiento más profundo de los conceptos. Y por supuesto, bastantes retos, algunos técnicos, porque pues estábamos desarrollando tecnologías nuevas y que pudimos refinar y se lo solucionaron, pero también el permitir esos múltiples diseños y múltiples estilos de aprendizaje presenta un reto, y es cómo yo apoyo todo ese trabajo de una forma efectiva. O sea, cómo apoyo que 100 estudiantes estén realizando proyectos diferentes, y es un reto. La logística de aprendizaje por proyectos es un reto también. O sea, es una gran oportunidad de aprendizaje, pero es un reto de cómo buscar mejor forma de apoyarlos. Y creo que uno de los grandes aprendizajes después del tiempo ha sido que puedo uno trabajar con pares. O sea, puedo yo revisar proyectos de otros y que no necesariamente pues una sola persona tiene que apoyar. Y es parte de lo que vamos a explorar un poco en esta sesión de trabajo. Generar nuevas ideas de proyectos es difícil, sobre todo cuando la cultura está acostumbrada a, que es un poco la cultura de la educación tradicional, es que los estudiantes vienen y un poco el profesor ya le tiene una agenda, o el sistema le tiene una agenda de qué tipo de investigación científica, qué tipo de proyectos va a realizar. Y es más, es un reto grande cuando esa responsabilidad de aprendizaje se le entrega al aprendiz, pero yo creo que con tiempo pues cambia la dinámica, y es algo que queremos explorar de todas maneras en el trabajo más adelante con los estudiantes. Y por último es la integración con el currículo y la dinámica de la escuela. O sea, vamos a buscar nosotros y a enfrentar este trabajo de cómo, cómo vamos a lograr que todo ese trabajo por proyectos que integra no solamente ciencia, pero que integra matemática, tecnología y muchísimas otras áreas, pues cómo entra y se incorpora a la dinámica y a la estructura que tiene la escuela en este momento. O sea, parte de lo que observamos como un reto en este trabajo, pero que seguimos observando y que yo creo que es algo que vamos a enfrentar en el proyecto, y vale la pena tenerlo en mente porque es temas que vamos a trabajar más adelante. Espero que hagan la lectura, es corta, eh, porque no quise compartir todos los detalles de los proyectos, pero comparto un video. Es un video que hicimos como parte de uno de los talleres con algunas niñas. A ver si me pueden encontrar en el video. El video está en inglés, pero hice toda la transcripción. Es un video muy corto y toda la transcripción de la conversación. Así que espero que disfruten la lectura y bueno, estamos en contacto. Gracias.